Hola compañeros, el tema que les voy a explicar son los cambios de posición. Mi nombre es Apalolte Guaybón Abigail, de la experiencia clínica en la atención del adulto. Para empezar, tenemos la definición de cambios de posición de acuerdo al NIC, que es la colocación deliberada del paciente o de una parte corporal para favorecer el bienestar fisiológico o psicológico. Los cambios de posición tienen distintas funciones. Algunas de las más importantes son que favorecen la respiración, favorecen la circulación, sirven para drenar líquidos de alguna cavidad, también sirven para aplicar tratamientos, para prevenir la formación de úlceras por presión y para mantener el buen alineamiento del cuerpo. Ahora les explicaré algunas de las posiciones. Para empezar, iniciaremos con las que se usan para la exploración física. La primera posición es la posición sedante. En esta posición el paciente está sentado con los pies apoyados en el piso o sobre un banco de altura. La espalda puede apoyarse o quedar libre, y esta se emplea para explorar la región posterior del tórax. La siguiente es la posición en decúbito dorsal. En esta posición el paciente descansa sobre su espalda con la cabeza sobre una almohada. Se emplea en la palpación de mamas, en la auscultación de los ruidos cardíacos, en la exploración abdominal, entre otras. Otra posición es la posición genupectoral. En esta el paciente se apoya en su pecho y rodillas. La cabeza descansa sobre una almohada y los brazos ligeramente flexionados y paralelos a esta. Esta posición se emplea en las rectosigmoidoscopías y algunas exploraciones de los órganos pélvicos. La posición ginecológica o de litotomía consiste en colocar al paciente sobre la mesa de exploración en decúbito dorsal, con la región sacrocoxigia apoyada en el borde de la mesa, los muslos separados y en ligera flexión hacia el vientre. Tanto los muslos como las piernas reposan sobre los estribos colocados a nivel del hueco popliteo. Esta posición se utiliza en las exploraciones ginecológicas, en las operaciones del perineo, en las histerectomías y en los partos vaginales. Otro tipo de posiciones son las empleadas como medidas terapéuticas. En estas se encuentran posiciones como la Fowler, la cual consiste en que el paciente se encuentra en la cama en decúbito dorsal, y para colocarla en posición Fowler es necesario levantar la cabecera de la cama en un ángulo de 60 grados, de modo que el tronco del paciente quede semivertical. Para evitar que el paciente se deslice hacia abajo, se levanta la piecera en un ángulo de 15 grados. Esta posición se usa en pacientes con dificultad respiratoria, posoperados, de cara, cráneo y tórax, y favorece la expectoración para drenaje pleural, peritoneal, abdominal, entre otros. Otra posición es la semi-Fowler. Esta consiste en levantar la cabecera de la cama del paciente que descansa en decúbito, de modo que su tronco forme un ángulo de 30 a 45 grados. Se coloca una almohada en la cabeza y otra a nivel de los huecos popitleos. Esta posición se emplea principalmente para la instalación de sondas nasogástricas y para ejercicio respiratorio. La siguiente posición es la de Trendelenburg. Esta consiste en colocar al paciente con la cabeza más baja que los pies. Puede lograrse levantando 45 grados la piecera de la cama, y con una almohada se protege el roce de la cabeza con el barandal de la cama. Esta posición se emplea en choque hipovolémico, hemorragias uterinas, posoperados, desafenectomía, en varices y edemas de miembros inferiores. Otra es la posición de Rozier. En esta el paciente se coloca en decúbito dorsal con el cuello en hiperextensión. Para obtener una buena exposición de la región en pacientes de cuello corto, se baja la sección de la cabeza de la mesa de exploración o se coloca una sábana enrollada o cojín debajo de los hombros del cliente. Esta posición sirve para cirugías de cuello, tiroidectomía, traqueostomía y para pacientes asmáticos. Posición de Sims. Se coloca al paciente en decúbito lateral izquierdo con la cabeza en flexión lateral, el brazo superior flexionado hacia arriba y el inferior paralelo al cuerpo, el miembro pélvico superior flexionado hacia el vientre y el inferior en ligera flexión. Esta posición se emplea para aplicar enemas, evacuantes, supositorios y estudios de sigmoidoscopías.
Otra de las posiciones es la posición prono para drenaje. Consiste en colocar al paciente en decúbito ventral con la cabeza fuera del borde de la mesa, el tórax más bajo que el resto del cuerpo y un brazo se apoya en la mesa y el otro en un banco de altura. Esta posición se emplea para drenar por gravedad las secreciones de la tráquea, bronquios y pulmones. En caso de estudios o lavados bronquiales, también se emplea para favorecer la expulsión del contenido gástrico. Ahora les explicaré las posiciones para favorecer el descanso y el correcto alineamiento. Posición en decúbito dorsal. El paciente reposa sobre su espalda, se coloca una almohada en la cabeza, un cojín en la región lumbar, otro a nivel de los muslos y un soporte para los talones. Esta posición se emplea para mantener el buen alineamiento del cuerpo, evitar contracturas y favorecer el descanso. Posición en decúbito ventral. El paciente reposa sobre su vientre con la cabeza lateral, se coloca una almohada debajo de la cabeza o del tórax o del hipogastrio para proporcionar comodidad al paciente. Esta posición se emplea para descanso del paciente y evitar úlceras por presión. Otra es la posición en decúbito lateral. Esta consiste en colocar al paciente en decúbito lateral derecho o izquierdo. Se coloca una almohada en la cabeza, otra debajo del miembro pélvico superior y una tercera a nivel de la espalda para sostenerlo en decúbito lateral. Esta posición se emplea para masaje en la espalda, descanso, sueño o relajar el cuerpo. Ahora procederemos a la fase de ejecución. Los cambios posturales se definen como la ayuda al paciente para cambiar de posición, para levantarse o acostarse en la cama, así como a deambular y cambiar a otro medio. Los objetivos son mantener y vigilar la integridad de la piel, evitando la compresión en puntos de apoyo comprometidos, conservar la alineación adecuada del paciente, prevenir las lesiones del paciente y del personal que lo movilice, así como garantizar el confort del enfermo. Los recursos que vamos a utilizar son recursos humanos, según el nivel de complejidad, pueden ser enfermeras, auxiliares de enfermería o camilleros. Recursos materiales pueden ser almohadas, sábanas, guantes y barandillas. También hay que tener en cuenta las normas de protección para realizar los cambios de posición del paciente. Una de ellas es preparar el área donde se va a trabajar quitando aquellos elementos que puedan entorpecernos. Debemos procurar realizar el esfuerzo con los músculos más fuertes como lo son los muslos, piernas y brazos. Debemos acercarnos lo máximo posible a la cama del enfermo para que el esfuerzo sea menor. Se debe mantener la columna vertebral lo más erguida posible y cuando sea posible se debe actuar más de una persona. Preparación del paciente. Le vamos a informar al paciente o al acompañante de lo que se va a realizar buscando su colaboración. Vamos a proteger la intimidad del paciente y vamos a valorar el estado del paciente y determinar su nivel de autocuidado para la actividad. El primer procedimiento es movilizar al paciente hacia la cabecera de la cama. Vamos a realizar lavado de manos y colocación de guantes. Vamos a retirar la almohada si no está contraindicado, así como la ropa de cama. La cama deberá estar en posición horizontal si no hay inconvenientes y las barandillas laterales deben de estar bajadas. Debemos colocar los pies separados así como las rodillas ligeramente flexionadas, más o menos como se muestra en la imagen. Para realizar la movilización en un paciente no colaborador, se movilizará entre dos personas, una a cada lado de la cama. Primero vamos a colocar uno de los brazos a nivel de los omóplatos y el otro a nivel del muslo. Se va a sujetar al paciente y se va a levantar hasta la posición deseada, evitando arrastrarle, como se muestra en la primera imagen. También se puede realizar ayudados por una sábana. Esta se va a colocar por debajo de forma que llegue desde los hombros hasta los muslos. Una vez colocada se enrolla por los laterales sujetándola a cada persona fuertemente, así pudiéndolo mover hacia cualquier lado de la cama evitando las fricciones. En el paciente colaborador lo puede elevar una sola persona y le vamos a decir que se agarre al triángulo o a la cabecera de la cama, que flexione sus rodillas y coloque la planta de los pies apoyados sobre la superficie de la cama. El paciente hará fuerza con los talones sobre la cama para impulsarse hacia arriba
a una voz de mando. Si necesita ayuda, colocaremos los brazos por debajo de las caderas del paciente. Posiciones en decúbitos. Para colocar a un paciente en decúbito supino vamos a colocar la cabeza recta con una pequeña almohada debajo, evitando una tensión excesiva del cuello. Las piernas ligeramente separadas y una almohada a nivel del hueco popliteo para evitar hiperextensiones. Otra bajo las pantorrillas para evitar apoyo de talones y se van a colocar almohadas bajo los muslos y cintura para evitar el apoyo del sacro. Los miembros superiores pueden colocarse en posiciones distintas en función de la comodidad del paciente. Los pies se mantendrán una flexión dorsal de 90 grados con los dedos apuntando hacia el techo, utilizando el tablero antiequino si fuera necesario. Para colocar a un paciente en decúbito lateral, se va a colocar al paciente en el lateral de la cama contrario al lado del decúbito que se pretende. Una vez lateralizado, tirando de la sábana por uno de los lados, se gira al paciente hacia el lateral requerido. Para mantener al paciente en esta posición, se van a colocar una pequeña almohada abajo de la cabeza, dejando el brazo del decúbito correspondiente en posición anatómica correcta y cómoda para el paciente. El otro brazo se apoyará en una almohada. La pierna del decúbito permanecerá en extensión o ligeramente flexionada hacia atrás y relajada. La pierna superior se coloca en flexión por delante de la otra apoyándola en una almohada y dejando el talón libre. Se colocará una almohada en la espalda del paciente para mantener la alineación de la columna y la posición de decúbito lateral. Posición prono. Esta posición es poco utilizada y en esta la colocación del personal se realiza de la siguiente forma. El médico en la cabecera del paciente, enfermera una a cada lado de la cama, auxiliar de enfermería una a los pies y camillero se debe especificar dónde se colocará. Para empezar, vamos a desplazar al paciente hasta el borde de la cama, recomendando el lado en el que tenga menos drenajes o vías. El brazo sobre el que se va a girar debe estar pegado a lo largo del cuerpo con la palma hacia arriba y debajo del glúteo. Vamos a comprobar la suficiente longitud de las tubulaturas del ventilador mecánico, si lo tuviera. A la altura de la cabeza colocaremos el almohadillado. Tras dar la orden el médico colocaremos al paciente en decúbito lateral, retiraremos la monitorización frontal y la colocaremos en la espalda. Aprovecharemos para el cambio de sábana y puesta de almohadas. Desplazaremos al paciente al borde contralateral a la vez que lo vamos girando para colocarlo en decúbito prono. Acomodaremos la cabeza en el almohadillado para que el tubo endotraqueal quede sin acodar y liberaremos zonas de presión en la cabeza. Pondremos las piernas sobre almohadas, pies en posición neutra y la posición de las extremidades superiores a lo largo del cuerpo para evitar lesiones. Puntos de especial vigilancia en las distintas posiciones: decúbito supino, occipucio, omóplatos, codos, sacro y talones. Decúbito lateral, orejas, hombros, costillas, trocánter y rodillas. Decúbito prono, nariz, pómulos, acronio, costillas, esternón, cresta ilíaca, rodillas y dedos. Para finalizar, cabe mencionar algunas intervenciones NIC, como animar al paciente a participar en los cambios de posición, vigilar el estado de oxigenación antes y después de un cambio de posición, colocar en posición de alineación corporal correcta, inmovilizar o apoyar la parte corporal afectada según corresponda, colocar en una posición que alivie la disnea, poner apoyos en las zonas edematosas, elevar el miembro afectado 20 grados o más por encima del nivel del corazón para mejorar el retorno venoso, enseñar al paciente a adoptar una buena postura y a utilizar una buena mecánica corporal, desarrollar un protocolo para el cambio de posición según corresponda, colocar los objetos de uso frecuente al alcance, colocar el mando de la cama al alcance de la mano, así como la luz de llamada. También es importante mencionar que los cambios se deben de realizar cada 2 horas si corresponden. Y esto sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención.